Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Estamos en la cita con vos y del otro lado está Séfora Bermúdez. Ella es terapeuta en migraña en www.sephorabermudez.com. Ahí pueden encontrar un montón de información, pero bueno, hoy la tenemos acá con nosotros. Bienvenida, Séfora, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta como siempre de estar con vosotras. Bueno, muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con, no sé si tiene que ver con la migraña, ahora vos nos vas a contar, pero el título es así: tu cerebro te engaña cuando comes, la percepción y las creencias a la hora de comer. ¿Querés contarnos un poquito para empezar y después seguramente vamos a tener muchas preguntas? Claro, pues sí que tiene que ver, aunque bueno, si no tienes migraña, la persona que nos escucha también seguro puede aprender un montón de cosas. Y me gustaría comenzar hablando de un experimento científico, pero muy sencillo. A mí me gusta traer ejemplos, ¿no?, de un psicólogo que estudiaba, ahora mismo no tenía la referencia, estaba buscándolo y no encontraba el nombre del autor, pero bueno, si lo encuentro os lo envío, de un psicólogo que estudiaba a las personas que tenían personalidad múltiple, esas personas que se piensan que son varias personas, ¿no? Pues resulta que este psicólogo descubrió que en algunos casos, dependiendo de la personalidad, las personas tenían diabetes o no. O sea, si una mujer se creía que era Raquel, tenía diabetes, y cuando se llamaba Marta, no la tenía. Wow. Pero era la misma persona. ¿Cómo es posible esto, no? Porque su cerebro se confundía, se creía que era diabética y le modificaba todo el metabolismo en base a su creencia. O sea, imaginar lo importante que es creerse las cosas acerca de la alimentación. Impresionante, o sea, Luego, eso ya nos da, nos introduce a esto que vos siempre nos traes, que el cerebro nos va creando la realidad, ¿no? exacto. Así que lo mejor es pensar que las cosas nos van a sentar muy bien el estómago, que todo nos sienta bien, que todo nos cae re lindo, y así evitar pues consecuencias que en realidad no son físicas. De hecho, me gustaría compartiros otro estudio que es divertidísimo, en el que tomaron a 2 grupos de personas y les dieron un refresco para beber. Pero a la mitad de los participantes les dieron un refresco que tenía un cartel en la lata que ponía refresco alto en azúcares. En cambio, a la otra mitad del grupo del experimento les ponían refresco light, bajo en azúcares, que son estos refrescos, ¿no?, que tienen menos calorías. Pues resulta que les sacaron sangre a todos los participantes antes y después de beber el refresco, y obviamente las personas que tomaban el refresco que tenían más azúcar tenían más insulina en sangre. Su páncreas se había encendido para procesar toda esa azúcar. Pero lo divertido del experimento, ¿sabéis qué es? Que Que tenían el mismo refresco. ¡El mismo refresco! Claro. O sea, la creencia de que tenía más azúcar hacía que tu cerebro pensase que así era y que activara todo el metabolismo. Así que todas esas personas que se comen algo diciendo me va a sentar mal, me va a engordar, me va a dar migraña, cuidado, porque lo que el cerebro se lo cree, lo crea. Ay, qué increíble. Hola, Séfora, ¿cómo estás? Soy Elisa. Sí. ¿Cómo estás? Hola, Elisa. Muy bien, encantada de saludarte. Muy bien. ¿Sabés, Séfora, que hicimos una nota muy interesante con una nutricionista justamente que hablaba como del miedo que se ha generado alrededor del acto de comer, ¿no? Y del tema nutritivo y la nutrición, y cómo se había, como en nuestra cultura, casi que demonizado, comillas, a los alimentos, ¿no? Entonces, ahora escuchándote hablar, me doy cuenta que en realidad es casi como que pareciera que la cosa nociva reside más en el observador del que está consumiendo que en el alimento en sí. ¿Eso es lo que estás diciendo? Exacto, obviamente también si un alimento es perjudicial o tiene algún tóxico, obviamente te va a influenciar, pero es conocido por todos el efecto. Seguro que lo conocéis, ¿no? Es obtener un beneficio en cuanto a la salud al tomar una sustancia que en realidad no hace nada. Pero también hay otro efecto que muy pocas personas lo conocen, que es el efecto nocebo, el pensar que algo te va a sentar mal. Y efectivamente te sienta mal, sea un medicamento o un alimento, cuando en realidad no es en sí ese producto químico, sino la creencia de que te va a sentar mal. Claro. Así que disfrutemos un poco más de lo que tenemos en el plato, porque es probable que nos siente mejor. Qué bárbaro. Ahora, volviendo a la migraña, que es tu gran tema, esto también aplica, bueno, ya lo has dicho vos, pero esto también aplica a la hora de comer y estar pensando en que va a generar una migraña, ¿no? O sea, cualquier alimento.
O sea, repetimos esto de que Exacto. ningún alimento es capaz de causar una migraña por sí mismo. Exacto, es un condicionamiento. Yo soy exmigrañosa y ahora puedo comer todos los alimentos que antes me daban crisis. Y mira, haciendo alusión a esto que me preguntas, os comparto una historia de una suscriptora que me escribió que le daba mucha migraña a los cacahuetes, los manís, este fruto seco. Y ya se curó de sus migrañas siguiéndome y llevaba muchos meses sin dolor, y la familia le confesó que ellos veían algo extraño y a escondidas trituraban este fruto seco y se lo escondían en salsas y pasteles. Y confesaron que cuando ella no sabía que estaba comiendo este alimento no tenía migraña, pero sí tenía fuertes crisis si ella comía un puñadito consciente de este fruto seco. Ahora, Séfora, ¿cómo podemos generar una relación con la comida que sea más equilibrada, ¿no? Por esto de que hay alimentos que claramente por ahí no son los más saludables, ¿no? Porque, bueno, por una concentración de azúcar o porque son muy procesados. Pero a su vez, ¿cómo hacer para, aun cuando elegimos comerlos, activar todo nuestro sistema para poder que el cuerpo los reciba bien, ¿no? O sea, ¿cómo sería una buena actitud hacia la comida desde el pensamiento? Claro, pues en principio para evitar el efecto nocebo, intentar evitar que ese alimento te va a inflamar, te va a sentar mal, que estás haciendo algo incorrecto, ¿no? Porque se activa el modo alerta supervivencia y el cerebro pues va a tener problemas digestivos y efectivamente se van a provocar todos esos síntomas, pero que si te los comieras a gusto y disfrutando, pues no te sentarían tan mal. Yo a veces pues me como un pastel o me como un bollo, no pasa nada, ¿no? Y me intento comérmelo contenta, no sintiéndome culpable porque sé que luego eso incluso me puede sentar mal. Así que intento decirle a mi cerebro que no es lo que va a comer todos los días, obviamente, pero ya que nos lo comemos, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Acercarte un poquito más al placer de comer, porque es lo que nos sustenta, y en nuestra sociedad, gracias a Dios, pues podemos comer aquellas cosas que no solo nos nutren, sino que también nos hacen sentir bien a veces. Y para todos los alimentos, digamos que cuando estamos, criando hijos o educando, que también es importante transmitir que quizás no todos los alimentos son especialmente buenos, ¿no? ¿Cómo llevar a eso a palabras que después no afecten en este efecto nocebo? Claro, pues yo lo ideal que suelo compartir cuando uno tiene niños, yo que soy madre, ¿no? Y también he trabajado mucho con las neuronas espejo, etcétera, más que decir, hay que hacer. Para los niños, en vez de explicar, es mejor ejemplificar, que tú lo hagas, que tú si debes comer algo que no es tan saludable, pues que lo disfrutes y que no digas, si como mucho chocolate me va a doler la cabeza, esto me va a engordar, me va a sentar mal, pero con el ejemplo. Con los niños funcionan mucho las neuronas espejo, que se activan mirando. Los niños aprenden observando. Entonces, si tú quieres que el niño tenga un buen hábito, ten tú primero ese buen hábito. Pero luego están muy expuestos, ¿no? A un montón de comida que está muy procesada, ¿no? Acá, por lo menos en los festejos, de los cumpleaños, o sea, realmente como que es difícil, o sea, coincido totalmente con esto del ejemplo y creo que es lo más potente. Pero bueno, a veces me encuentro en situaciones que realmente quiero dar una explicación sobre el alimento sin demonizarlo. Y bueno, es difícil encontrar ese equilibrio en cómo explicarlo, ¿no? Pero no será, Sefa, lo que dice Sofía, que por ahí, si es en contexto, por ejemplo, de un cumpleaños, y dice, bueno, en los cumpleaños estamos de fiesta, no pasa nada que comamos tricitos, por ejemplo, o sea, ponerle como un... Que me encuentro con muchas veces a la semana, digamos que hay un montón de posibilidades, digamos, de ese tipo de comidas, que tiene que ver con la elección que uno hace también de alimentación. También me hago cargo, ¿no?, de lo que uno también consume en su casa. Pero bueno, o sea, es interesante plantearse en esto de que los hábitos se transmiten así, haciéndolos. Pues has dicho la palabra clave, elección. Por ejemplo, nosotros en mi casa, mi hijo jamás ha tomado una bebida azucarada y no come dulces. Y entonces, cosas que hacemos y que él ve que yo hago es que antes de ir a una comida muy procesada,
yo como en casa, como en casa antes y en esa fiesta no como. Entonces él de manera natural ya realiza ese hábito. Y también le hablo y le informo. Ahora hay unas bebidas que no sé si en vuestro país han llegado, que llevan mucha cafeína, que son unas latas enormes, ¿no? Y los niños menores están empezando a tomar esto y a tener problemas de taquicardia, sí, y equivalen a 8 cafés, y los niños se lo están tomando y están habiendo problemas, pues eso, de que tiene una afectación. Pues yo lo que hago es ir con mi hijo, leemos los ingredientes, lo comentamos, pero no como una imposición, sino como una información y que él saque las propias conclusiones. A veces a los niños se les dejan que ellos decidan, pero deben tener la información. Y mi hijo libremente ya no elige esos alimentos porque ve que en casa no los tomemos y sabe qué consecuencias tiene la ingesta de esos alimentos. Porque aunque te hables muy bonito, si te tomas 5 cafés te va a tener una afectación cardíaca. Uh-huh. Ahora, para volver a señales que nos dé el cuerpo, ¿no? Porque acá el título es Tu cerebro te engaña cuando comes. Y digo, ¿qué es lo que no engaña? ¿Qué sensación es la que no engaña? Y podemos, para volver a cosas que nos sirvan como señales de nuestro cuerpo, a que estamos comiendo bien o a que estamos contentos con lo que comemos o que logramos finalmente este equilibrio, ¿no? De darnos los permitidos. ¿Qué señales podemos tomar para decir, bueno, por acá? Bueno, sobre todo el tener energía, ¿no? El alimento te proporciona energía, entonces si a ti un alimento te da energía y te permite seguir adelante y no te da sueño, apatía, pues es que ese alimento va bien contigo, ¿no? Uh-huh. Y también algo muy importante es centrarnos en el sabor y en la sensación de hambre. Es muy recomendable comer cuando se tiene hambre. A veces comemos por aburrimiento, porque sí, ¿no? Entonces el cuerpo es una máquina que te hace saber cuando tienes hambre y es lo que hay que atender y no antes. Y muchas veces comemos muy rápido, bebemos agua en las comidas para intentar tragar el bolo alimenticio lo más rápido posible. Y una forma de saber si te estás centrando en la comida es que estás notando el sabor. En el momento en que tú te distraes ya no notas el sabor y ya estás comiendo de más sin centrarte en lo que debes centrarte. Así que estos son indicativos muy útiles. Y poniendo otro ejemplo de cómo nos puede engañar el cerebro, me gustaría explicaros, no sé si alguna de las que está aquí entrena, va a carreras. A carreras no. La que entrena no está en este momento, ¿no? Es Angie. Bueno, pues mi marido corre maratones y entrena y es conocido por todos que en el kilómetro 30 de los maratones hay algo que se llama un muro mental. O sea, tu cerebro te empieza a decir, para de correr que nos morimos. Literalmente, sí. Todos los que entrenan lo saben. Y es porque el cuerpo agota todas las reservas de glucógeno. Y te avisa mucho, mucho antes de que tienes que comer, que tienes que parar o te vas a morir, ¿no? Entonces, de forma preventiva te dice, ves parando ya, que nos quedamos sin reservas. Uh-huh. Y en este momento todos los corredores tienen que hacer un ejercicio mental de ignorar esa voz, porque es tu cerebro engañándote, previniéndote y seguir adelante. Así que la mayor parte de las personas que abandonan los maratones lo hacen en el kilómetro 30 porque no pueden superar el engaño de sus cerebros. Sí, increíble. Bueno, creo que, no sé si tienes alguna otra pregunta. Tenía, pero me lo olvidé. No, sí, ya sé. No, que recién cuando dijiste, Séfora, de conectar con el sabor y la sensación de hambre, ¿qué le dirías a una persona que es flaquita y que además no tiene hambre? Me dice que come por obligación porque no, en el fondo como que no le llama la comida, está como desconectada de esa sensación de necesidad de comer. ¿Qué le dirías que le diga a su cerebro para reconectar? Claro, aquí pueden influir muchos factores que desconozco, no sé, pues una depresión, pero si vamos a algo que no sea patológico, ¿no? Sí. Tenemos demasiada comida, ¿no? Muy disponible, etcétera. Entonces, para conectar con el placer de nuevo de la comida, a las personas que están inapetentes, y también funciona un montón con los niños, hay que volver a la base, a tocar los alimentos, a ir a la compra, a dejarte conquistar por los colores, a buscar recetas que lleven su mimo y su tiempo y sobre todo a tocar los alimentos para poco a poco volver a sentirlos de nuevo. Eso ayuda un montón, especialmente en niños, ¿no? En implicarte en el proceso de comer, no solo que te pongan el plato por delante. Claro, está buenísimo. Bueno, la verdad que todo lleva siempre a esto de estar más conscientes, ¿no? De volver a este estado.
Así que siempre la tarea la tiene uno. No podemos, Sí. no podemos quedarnos en la queja ni en echar la culpa. Así que bueno, muchísimas gracias, Séfora, por estos minutos en Citas de Radio. Como siempre, ha sido un placer. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Así pasaba Séfora Bermúdez en nuestra cita con vos. Si te gustó esta conversación, compartila.